Muchas gracias, señora presidenta. Bien, volvemos a hablar de agua y es bueno que en estas Cortes se siga hablando de agua, pero vamos a hablar de agua y futuro, y que en Aragón no sobra agua y que faltan inversiones, porque cuando hablamos de agua hay que hablar de algo más que no un trasvase o algo más, como digo, de cuestiones jurídicas. Siempre ha habido, la habrá voluntad trasvasista, porque aquello de la zarzuela, ¿no?, por el Ebro famoso, por fin temido Ebro famoso, y desde luego cuando no del Levante, cuando no de Cataluña, siempre se fija la gente que no está aquí, en el Ebro, como ese gran río, el más caudaloso de España, pero digo que la voluntad trasvasista siempre ha existido, y eso lo podemos decir nosotros, que llevamos 40 años defendiendo esta cuestión. Agua y futuro, agua e inversiones para Aragón. Hay varias formas de oponerse o de trabajar por los intereses generales de Aragón. Una, lógicamente, es, se ha dicho aquí, es oponerse a cualquier trasvase para romper la unidad de Cuenca. La segunda es retrasar, dinamitar, perjudicar las obras de infraestructuras necesarias para que ese agua se aproveche y cree futuro. Y una tercera, que también se ha dicho, es a veces con esa entrecomillado de los caudales ecológicos. Recuerdo que en el último plan hidrológico de la cuenca algunos pretendían que el caudal ecológico que se había acordado por una gran mayoría pues no fuera ese, sino el que les convenía. Luego, a veces, cuando hay que defender los intereses generales de Aragón, lógicamente, se ha dicho aquí también, y hay que insistir en lo de siempre. Necesitamos mantener unidad política y necesitamos contundencia jurídico-administrativa. Yo, señor presidente, lógicamente tengo que aplaudir lo que se ha hecho por el Gobierno, en el sentido de que hay que estar vigilantes, aunque ese documento lleva una intencionalidad que se tiene que traducir en resoluciones administrativas, y hay que estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Hay tres elementos de blindaje. El fundamental es el estatuto, que está en los artículos 19, está claro, la unidad de Cuenca, los derechos de Aragón en relación con el agua, el informe que se solicita en el 72.3 y la reserva hídrica a favor de Aragón. Luego, el Gobierno, que es el que tiene la competencia de plantear recursos y defender estas cuestiones jurídico-administrativas, tiene un asidero fundamental, una ley orgánica, que es la ley orgánica que aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón. Lógicamente, se ha dicho, la unidad de la Cámara es fundamental y la posición del Partido Aragonés está acreditada desde hace muchos años. Y alguna cosa voy a decir. Normalmente, cuando se dice que no se ha hecho nada, señor Gaspar, que usted no estaba aquí, no se ha hecho nada, se ha hecho las obras del Pacto del Agua, se ha hecho un estatuto por consenso de la mayoría de los que estábamos aquí, donde se blinda con los artículos 19, 72, por favor, que no se ha hecho nada. Vaya usted por Monegros, vaya usted a recorrer el territorio gracias al agua, vaya a las 5 villas, y claro que se ha hecho, del embalse de San Salvador, cerca del... Oiga, claro que se ha hecho, que no hemos estado aquí mirándonos al ombligo, ni esperando a lo que nos dijeran, y lo que hemos hecho siempre en Aragón, el Partido Aragonés con otros, hemos parado dos trasvases. Ya no tiene usted memoria, no tiene memoria con otros partidos. Luego pararemos un tercer trasvase, pero desde luego, efectivamente, tiene que haber unidad de acción y contundencia administrativa. Estamos hablando mucho de despoblación, mucho. Venga, despoblación, medidas. Yo soy de una comarca de secano y voy a una comarca donde ha llegado el regadío en los últimos 25 años. Y Aragón, la industria agroalimentaria aragonesa, que exporta casi 1.000 millones de euros, no sería lo que es sin esas obras del Pacto del Agua. No lo sería, y eso hay que reconocerlo. Y eso ha sido porque en esta Cámara, a lo largo de estos años, algunos no estaban. Lo sentimos que no estuvieran, porque se hubieran sumado seguramente al consenso. Se ha trabajado en una dirección clara.
el consenso, como se logró en el estatuto, y la voluntad decidida de trabajar por el futuro de que le expliquen las expectativas de los regadíos de la Trufa, vaya a la acequia del Cibán del Caspe, vaya a la ampliación de regadíos de Monegros, pero oiga, las obras del Pacto del Agua. Y por eso le digo que contundencia para defender el estatuto que le corresponde al Gobierno y unidad política. Nosotros vamos a estar ahí como hemos estado desde hace 40 años, porque en esto sí que no tenemos ningún lenguaje, solo hablamos aquí en Aragón. Y otra cosa, y esto lo sabe muy bien el Partido Popular, yo he presentado en el Senado, porque tengo senadores igual que ustedes. Gracias, señor Aliaga. 10 preguntas para que el Gobierno me aclare. Las tengo aquí, no me da tiempo a leerlas, pero he presentado 10 preguntas, pero quiero saber qué es eso. ¿Está vigente la autorización del 2010? ¿Va a haber aprobación del Consejo de Ministros, sí o no, o todo lo contrario? Con lo cual, cada uno hacer los deberes y ya seguiremos hablando de esto. Gracias, señor Aliaga. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.